Buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a estudiar sobre la maldición del pecado oculto. Este es el segundo capítulo de la serie La ruina de un cristiano. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, el encubrimiento del pecado es lo que se llama también pecado oculto o pecado secreto. Así que pecado encubierto no quedará oculto, dice la palabra. Pecado inconfeso que no ha sido lamentado, pecado con coartada, pecado sin arrepentimiento, pecado que es excusado, pecado que no ha sido juzgado personalmente, con certeza atraerá la maldición del justo y santo Dios. Te será muy beneficioso memorizar este texto del lema principal, Proverbios 28:13, y hay una terrible maldición, una plaga, una condenación de Dios sobre el pecado oculto. Dice Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Es de resaltar el hecho de que Dios no puede disimular el pecado oculto. Hay personas que al desobedecer han irritado al Señor y que ciertamente les trajo y traerá fracaso y ruina. Algunas de estas personas se encuentran en el número 16, el libro de Números, capítulo 16, donde Coré trajo desgracia a su familia y a su pueblo. Ciertamente todo el pueblo, a raíz de esta experiencia, conocieron que Dios se enoja contra el pecador que insiste en encubrir sus pecados. Pero hoy hablaremos de Acán, no de Coré. En otra ocasión hablaremos de Coré. Pero en esta ocasión nos vamos a Josué 7, capítulo 7, y vamos a hacer referencia al pecado de Acán. En el capítulo 7 de Josué, donde el pecado de Acán trajo derrota en la batalla al pueblo de Israel, hasta el punto de huir ante sus enemigos humillados, y Acán y su familia acabaron siendo destruidos. Yendo al capítulo 7 de Josué, arrancamos algunas lecciones muy importantes, vitales diría yo, que pueden conmover el corazón acerca de la maldición de Dios sobre los pecados ocultos, los pecados que se ocultan o que están en secreto. Dice en Josué 7, 1-26, que lo pueden leer todo, pero no quiero leer unos versículos aislados. Bueno, dentro del tema, pero lo que quiero es que resaltemos lo más interesante. Dice el versículo 1 de Josué 7, versículo 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, o sea, una ilegalidad, una falta, en cuanto al anatema, o sea, lo que Dios había maldecido. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, tomó de lo maldito. Y la ira de Jehová, la ira del Señor, se encendió contra los hijos de Israel. Y luego nos vamos al versículo 22 que dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de la casa de la tienda de Acán, perdón. Entonces, he aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué
y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor, delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se movió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. En el capítulo anterior, en Josué 6, se nos relata la maravillosa toma de Jericó, que fue un hecho sobrenatural. Por 6 días, dice, Israel había marchado alrededor de la ciudad. El 7º día ellos marchaban alrededor 7 veces. Los sacerdotes de Dios llevaban el arca y el pueblo les seguía. Cuando los cuernos fueron sonados, todo el pueblo gritó y los muros se derrumbaron. Así que ellos entraron y tomaron la ciudad. Bueno, esto está en Josué 6. Pero Dios les había encomendado claramente y les dijo: guardaos del anatema. O sea, guárdense de tomar de aquello que está maldecido, de aquello que está maldito, ¿no? Entonces dice que la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, y solamente Rahab, ¿no? La ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Estamos hablando de Jericó. Cuando había sido conquistada, ahora estaba siendo maldecida, ¿no? Todos aquí podemos entender que llega un momento en que se nos hace fácil estar ocultando maldad tras maldad, pecado tras pecado, y nunca arreglarlo, aunque traemos convicción de que aquello que estamos haciendo no es correcto, pero no nos apartamos. Entonces, ustedes, dice el Señor, ustedes guárdense de esta maldición. Ustedes guárdense del anatema. No tomen alguna cosa del anatema. No sé que hagan el anatema al campamento de Israel también. Y lo turbéis. Ellos tomaron la ciudad por la bendita bondad de Dios, sin perder un solo hombre. Pero por desgracia, un solo hombre ha pecado, desobedeciendo lo que Dios había ordenado. Ahí en Josué 6:18 el Señor había dicho: ustedes guárdense del anatema. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de este exterminio y de desgracia. Pero los hijos de Israel, dice Josué 7:1, cometieron prevaricación, o sea, hicieron algo ilegal en el anatema. O sea, lo que Dios había prohibido, ellos lo tomaron. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El pecado nubla la comunión entre Dios y su pueblo. El pecado paró la manifestación de su poder, la delicia de su bendición. Leamos más en este capítulo algunos pasajes a medida que hayamos para nosotros las lecciones acerca de la maldición del pecado oculto. Y entonces aprenderemos de lo que cometieron error otros, de las infidelidades de otros. O sea, estamos aprendiendo de los errores de otros como una advertencia que Dios nos hace, como una luz roja. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto también te sucederá a ti si vas por el mismo camino equivocado. Entonces, el pecado trae derrota, trae fracaso, trae ruina. Podemos ver en Josué 7, del 2 al 5, cómo había un pecado sin descubrir, sin llorar, sin confesar. Había un conflicto entre Dios e Israel.
Así que la valentía que Dios había puesto en el corazón de los soldados israelitas se esfumó. Y 3,000 hombres retrocedieron y corrieron como niños ante el enemigo, humillados. 36 hombres murieron. Vergüenza, desgracia, humillación y un sentido de completo desastre se posesionó de toda la nación de Israel. Pero eso es exactamente lo que las Escrituras alertan en Proverbios 28:13. El que encubre, el que oculta su pecado, no va a prosperar. Esta es una severa advertencia para nosotros. Pecado oculto trae fracaso, y yo creo que el cumplimiento de esta declaración muy a menudo es verdadero. El fracaso es causado por el pecado. Fracaso, derrota, son las luces rojas de Dios para alertarnos del peligro. Hemos provocado su ira, hemos provocado su furor, hemos contristado, hemos entristecido su santo corazón con nuestros pecados. Y por esa razón, Dios no nos permite prosperar. Yo sé que algunas personas, como Job, sufren para la gloria de Dios y por el bien de multitudes, y sus sufrimientos no son causados por sus pecados. No dice la palabra nada de eso como Job. Yo sé que algunas personas, como Esteban, que fue apedreado, y como Pablo con un aguijón en la carne, sufrieron para que Dios fuera glorificado, y no por causa de sus pecados. Pobreza, enfermedades y tribulación no siempre son prueba de pecados ocultos, ni la evidencia de que Dios está airado, que Dios está enojado. Pero también es justo decir que Job estaba prosperando cuando sufría, aunque él no lo vio en ese momento. En medio de su sufrimiento, hasta deseaba morir, para que después entendió, hasta que entendí, dice él. Y la hora más sublime de Esteban sobre la tierra fue cuando las piedras quebraban sus huesos, su rostro brillando como el de un ángel, cuando iba a encontrarse con su Salvador, y quien estaba parado a la mano derecha del Padre para recibirlo. El aguijón en la carne de Pablo era su secreto para el triunfo. Ninguno de estas tribulaciones o sufrimientos pueden ser llamados maldiciones. Todo lo contrario, eran bendiciones. Pero aún enfermedades físicas y problemas son a menudo una señal del disgusto de Dios por nuestros pecados. Por eso el Señor nos recomienda, cuando estamos orando por un enfermo, que dice Él, si Él hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y más adelante dice que Él sanará. Pero a veces el pecado retiene la bendición, incluso de sanar. Retienes la enfermedad porque tienes pecados ocultos. Si queremos realmente milagros y maravillas de Dios, tenemos que estar listos y preparados para el propósito que Él tiene. A veces nos aflige, Él nos aflige para su gloria. O nos glorifica, nos bendice para su gloria. O sea, todo es conforme a su propósito. Pero cuando el pecado está estorbando, entonces ya Dios no va a cumplir el propósito que tenía, sino que ahora tiene que traer castigo o disciplina, como decimos. En 1 Corintios 11 se nos dice que las personas de Corinto habían participado de la cena del Señor indignamente, y que por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre ustedes, muchos duermen, es decir, murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. 1 Corintios 11, 30 al 32. Mucha gente en Corinto ya había muerto, y muchos estaban debilitados y enfermos, todo como juicio de Dios sobre sus pecados. Aunque estos eran cristianos,
era gente renacida, ellos no prosperaban. Y esto era por causa de su pecado oculto, y a veces muy evidente. Sus pecados estaban encubiertos, pecados sin confesar, pecados sin ser juzgados, y querían disimular presentándose delante de las cosas santas como si no hubiera pasado nada. Pero a Dios no se le puede engañar. Así que fracasó el intento todo aquel hipócrita, pensando que podía engañar a Dios, aunque puedes engañar a los hombres. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Así que fracaso, repito, enfermedad y aún muerte le vino a ellos. En Santiago 5:16, a aquellos que quieren sanidad para sus cuerpos le dice claramente: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogados unos por los otros. ¿Para qué? Dice, para que seáis sanados. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y esta y muchas otras escrituras indican que a menudo las enfermedades son el resultado natural e inevitable del pecado. La gente no prospera porque no han abandonado, no han confesado sus pecados. Pobres cosechas, hogares rotos, accidentes, pestilencias, reveses económicos. Todo esto es el fruto natural del pecado, sin confesar y sin lamentar. Quiero aquí hacer un paréntesis. Si vas a confesar tus pecados, no vas a ir ante un hombre a confesarlo, sino a Dios, en secreto, en privado, porque es a Dios el que has ofendido. Entonces, ir con otro hombre para que este hombre te absuelva es absurdo y trae maldición. Es Dios el que nos interesa aquí, de lo que estamos hablando. Si yo confieso mis pecados, es a Dios, delante de Dios. Y ahí, humillado delante de su presencia, estaré completamente seguro de que lo que Él me prometió, Él lo va a cumplir. Ahora, ¿qué fue lo que prometió? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, repito, el que encubre sus pecados no prosperará. Y cuanto más es esto, realidad en asuntos espirituales, lo veremos de una forma patente, de una forma experimental, cuando no estamos obedeciendo las indicaciones de Dios. Algunas veces la verdadera prosperidad la obtenemos cuando estamos en pobreza o cuando el cuerpo se está retorciendo por el dolor. Así que no podemos siempre juzgar por el fracaso o el éxito financiero, por salud o enfermedad física, si uno está realmente preparado con Dios. Debemos confesar que algunas veces no es lo mejor para el pueblo de Dios prosperar demasiado en asuntos físicos, en asuntos materiales. El dinero puede ser una maldición verdadera, pero más bien el amor al dinero. Y hasta prolongar la buena salud puede no ser lo mejor en algunos casos. Pero siempre es la voluntad de Dios que los cristianos prosperen espiritualmente. Dios siempre quiere que su pueblo reciba respuesta a sus oraciones y que sus corazones estén llenos de gozo, porque Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Dios quiere que siempre sus hijos tengan melodías en su corazón, porque Él nos ha ordenado que nos edifiquemos unos a otros. Dice Efesios 5, 18 y 19, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El Salvador quiere que estemos conscientes de su presencia, porque Él prometió a aquellos que habían de cumplir la gran comisión: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20. Siempre es la voluntad de Dios que los cristianos tengan poder para ganar las almas, el maravilloso poder del Espíritu Santo, porque está prometido, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7. Y nuevamente, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que lo pidieren de Él? Lucas 11:13. Porque por el poder del Espíritu Santo se nos lleva a conocer a Dios y al arrepentimiento, a creer en Cristo y a amarlo. Y así somos consolados en este mundo y destinados para la felicidad en el próximo. Nuestro Padre Celestial está listo para otorgar todas estas bendiciones a cada uno que se las pida. Más que un padre o madre terrenal está dispuesto a dar comida a un niño hambriento. Y esta es la ventaja de la oración de fe, que aquieta, que tranquiliza y fija el corazón en Dios. Los cristianos deben ser prosperados espiritualmente todo el tiempo. Y si no lo somos, el texto en Proverbios 28:13 nos da la razón. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si no prosperamos materialmente, es algunas veces a causa de pecados sin confesar y sin abandonar. Si no prosperamos espiritualmente, es siempre el resultado del pecado oculto. Queridos hermanos, querido hermano, aquí en lo personal te digo, tú que estás orando por un avivamiento, a un nuevo despertar a la fe, un renovar tu confianza en Dios, abre tus oídos a esta verdad de la palabra de Dios y verás cómo vendrá de nuevo en ti el vigor del Espíritu Santo. También tú que oras y sientes que Dios no te escucha, que sientes que está lejos de ti, es hasta que te rindas a Cristo cuando Él podrá oír tus peticiones, porque solo en el nombre de su amado Hijo, Cristo, Dios responderá. Mientras el mundo no se arrepiente y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, el pecado seguirá gobernando sus vidas y lo único que se ha de esperar es ruina y destrucción en los individuos que rechazan tanto amor de Dios. Usted recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que reconocer que hay pecado sin confesar en los corazones y vidas del pueblo de Dios. Hay pecado en los miembros de la iglesia, pecado en los maestros que discipulan y en sus discípulos. Y tal pecado bloquea el poder de Dios y no viene nunca un despertar, un avivamiento a la iglesia. Con vidas sucias, con vidas contaminadas, vidas que encubren sus pecados, Dios no puede bendecirlas así. Si los pastores predican con poca bendición, pecado es la razón. Si el Espíritu Santo de Dios no se mueve con fragancias celestiales en los corazones de la gente, en los servicios, es a causa de pecados sin confesar y sin lamentar del pueblo. Si los pecadores no son convictos por la predicación, si no asisten a los servicios, si no atienden a una invitación para asistir a la iglesia o a oír el Evangelio, o a ser salvados, entonces la razón es pecado en el pueblo de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. Entendámoslo de una vez por todas. La oración nos sensibiliza ante la intención de pecar y nos lleva al arrepentimiento. Hay gente que tiene mucho desdén para congregarse. Indiferencia, frialdad, llegan tarde, y casi para terminar la reunión, haciendo de nuestra reunión como el centro social, para que ahí se encuentren los amigos y de ahí irse a otra parte. Pero el mensaje
no hay hambre, no hay sed. Y eso es porque hay pecado oculto, tanto en los pastores o líderes que predican como en el resto de la congregación. Tenemos que revisar, tenemos que checar nuestro interior, ¿no? Y miremos, hurgamos en nuestro interior si realmente hay algo que tengamos que arreglar. Las iglesias de hoy han encubierto sus pecados y por lo tanto no van a prosperar. Me refiero espiritualmente. Están prosperando materialmente, pero no están prosperando en lo principal, en el llamado de Dios a la iglesia, que es en lo espiritual. El tema perdido del evangelismo es el tema de la condenación, es decir, la exposición del pecado. El llamado de Cristo que nos enfatiza es el llamado al arrepentimiento. A alguna gente no le gusta el evangelismo directo y personal. Ellos dicen, está echando indirectas. No, es el Dios hablando al corazón. Realmente, hay mucha gente que no conocemos y se siente aludida. Alguien le dijo al pastor, al predicador de mi vida, no, es Dios quien te conoce perfectamente bien. Ellos deploran cualquier predicación contra el pecado. Estas personas no les gusta predicar abiertamente la palabra de Dios porque saben que el evangelio ofende, lastima al orgulloso. ¿Cómo despertar conciencias culpables si no se predica el evangelio tal cual? La palabra fielmente predicada tal como viene en la Biblia produce convicción de pecado y arrepentimiento. La verdadera palabra de Dios ofende, repito, e insisto, ofende al pecador orgulloso, al engreído, etc. Es decir, no soba conciencias. La palabra es cirugía mayor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ustedes han oído por ahí a veces que alguien dice, después de oír al predicador, toda la semana me siento muy mal. Mi conciencia me está recordando lo que oí. Hasta que no te arrepientas, hasta que no te rindas, no vas a descansar. Hay pastores que cuando invitan a un predicador fiel a las Escrituras, han estado temerosos y nerviosos pensando que la predicación clara y directa en contra del pecado y aplicada personalmente guiará al desastre. Hay pastores que a menudo tienen temor de que el evangelista invitado va a correr a la gente, que los miembros de la iglesia van a dejar de venir o van a dejar de dar sus donativos, que los pecadores se van a ofender y oirán del evangelio por tal predicación en contra del pecado. Cuando los pastores de esas iglesias piensan así, es que guardan pecado, tienen pecado oculto, pecados secretos que no los están confesando a Dios. Pero en un sinnúmero de casos se ha probado que los tímidos temores de los pastores han sido infundados y han aprendido que solo por arrepentimiento en cuanto al pecado puede el pueblo de Dios tener un verdadero avivamiento, un verdadero despertar espiritual. No hay otra manera de volver a ganarse el favor de Dios en las iglesias. Dios no puede coronar como respuesta a las peticiones de alguien que ora si no confiesa sus pecados primero. Tener su poder de avivamiento operando de nuevo en América, en Europa, porque Europa está muy mal cada día. De allá vino el evangelio a muchos otros países, muchos misioneros salieron de allá y ellos vinieron a América y se fundó sobre la palabra de Dios América. Los demás países de América Latina se fundaron sobre otros fundamentos. Pero aquí el punto es que si se busca realmente, si el pueblo de Dios despierta, deja de estar somnoliento,
entonces Dios va a escuchar sus peticiones, sus confesiones, y hará que se aparten de sus pecados, porque necesitamos su poder incluso para apartarnos permanentemente de los pecados que hemos confesado. A través de todo el continente americano, los predicadores hablan continuamente acerca del amor de Dios, acerca del Calvario, acerca de la gracia, acerca del creer en Cristo, de ser cortés, de amarnos los unos a los otros, y aún así no tienen avivamiento. No hay un despertar a la fe. ¿Por qué? Porque hay pecado encubierto, hay pecado secreto, hay pecado oculto sin confesar. El pueblo de Dios no siente el soplo del cielo. Los pecadores no tienen ni sienten convicción y no son salvados. El trabajo continuamente declina, las multitudes disminuyen, la influencia de la iglesia se deteriora. La iglesia ya no edifica a las personas que se congregan. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Lo que pasa es que estos predicadores han puesto el caballo detrás de la carreta. Cuando la derrota, el desastre y el fracaso están rodeando a la iglesia de Dios, es por causa del pecado. Y no podemos esperar la bendición de Dios hasta que reconozcamos este hecho y saquemos el pecado de nuestras vidas, es decir, confesarlo. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este importante versículo es parte de una reflexión más amplia sobre la necesidad de reconocer nuestra condición humana y depender del perdón de Dios. Subraya que negar tener pecado es vivir de autoengaño y que la verdad, es decir, la luz de Dios, no puede habitar en quien no reconoce su necesidad de gracia. El cristiano verdadero es sensible ante su pecado y busca librarse de él cuanto antes. Quiero terminar hablando de una parábola que ya lo he dicho muchas veces, pero ahora voy a ampliar un poquito. La parábola del cerdito y el cabrito. Una parábola sobre la naturaleza transformada y la que no es transformada. En una tranquila granja, al pie de una colina, vivían muchos animales y entre ellos un cerdito rosado y un cabrito de pelaje blanco. Cada mañana, cuando el rocío aún brillaba sobre la hierba, el cerdito se lanzaba feliz hacia los charcos. Se revolcaba en el barro con alegría, chapoteando sin pudor. ¡Qué maravilla sentirse así!, decía, cubierto y cómodo de lodo, decía mientras se resoplaba de gusto y hacía los bonitos con el fango. El cabrito observaba desde lejos, aunque también pisaba la tierra mojada, y cada vez que veía el fango espeso se detenía. Daba un rodeo, buscaba un terreno firme. No me siento bien ahí, murmuraba para sí. No es para mí, eso no es para mí. Y un día el cielo se oscureció y una fuerte lluvia convirtió todo el campo en un gran pantano. El cerdito bailó de contento, el cabrito en cambio buscó refugio sobre una roca, lejos del barro que lo incomodaba. El granjero, que todo lo había observado, meditó en voz alta para sus hijos. El cerdito ama el fango porque es su naturaleza. El cabrito lo evita porque la suya es distinta. Así es también con las personas. El corazón del hombre sin Dios encuentra placer en el pecado, pero el que ha sido transformado por Cristo no puede habitar allí en paz. Porque si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice 2 Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada ha de revolcarse en el cielo. No vuelvas atrás una vez que confiesas tu pecado. Una vez que te entregas a Cristo, no vuelvas atrás, porque tú eres comparado con este versículo. Si tú vuelves atrás,
Dice, el perro vuelve a su monto y la puerca lavada a revolcarse del cielo. Esta es una advertencia. No hay cristiano verdadero que tenga paz mientras está en pecado. No hay cristiano verdadero que su conciencia no lo atormente de día y de noche cuando tiene pecados pendientes sin arreglar. Si nos ocupamos de la palabra, la lectura diaria, el estudio de la palabra y la oración, tendremos fortaleza para decirle no al pecado. Vamos a orar. Dios Santo, gracias por darnos esta enseñanza. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego que esta convicción esté siempre vigente, que no se apague. Si en mi corazón has hallado algo equivocado, revélamelo también para confesártelo. Bendice a mis hermanos y amigos, y que tu Espíritu los guíe a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por todo y nos vemos la próxima con el favor de Dios.